Cuando hablamos del campo chileno y su historia, generalmente pensamos en la tierra y en el campesino que trabajaba día a día bajo el sol. Sin embargo, a veces olvidamos a aquellas mujeres que fueron un pilar fundamental para el mantenimiento de las haciendas. Una de ellas es la señora Lucía Rojas Romero, nacida el 31 de octubre de 1934 en el Huique y dotada de una excelente memoria a sus 89 años de edad. Compartió parte de su historia con el Museo del Inquilino. Sí, en el Huique, en esa casita después del puente donde se dobla para allá, en la Huicana. Ahí donde empiezan las casas para allá de Miss Elena. Había una señora que sacaba, era como le dijera yo que era como matrona, pero ella aprendió solita nomás, era buscadita, era buscada. Y a mí me decía que me había traído al mundo, porque ella a todas las traía. Que me había cortado el ombligo con una cuchara de lata, me decía. Vivió en esta casa, se llamaba Rosa Piña. Mi mamá, antes que la buscaran para acá, no sé si le robaron un canasto de ropa, porque ella vivía al otro lado del puente. Y le robaron un canasto de ropa que tenía en punto de extender. Y ella estaba muy asustada, pues, entonces vino a avisar ahí a la oficina. Y justo estaba la señora Elena porque venían a los veranos y después en octubre hacían misiones aquí en el Huique. Y la señora de ahí les pasó esa casa donde yo llegué en la guatita ahí a la mamá. Éramos 5 y ya se murieron los 4. Y yo era la última, después de 5 años nací yo. Y ahora se fueron todos, ya me dejaron solita. Ahí le cambió la vida también a la mamá, porque allá vivía en una pieza nomás, vivía con el suegro. La tía Cristina, hermana de mi papá, hacía pan y hacía el pan para las casas también. Mi hermano, y me acuerdo que iba a buscar el pan todas las mañanas. A las 5 de la mañana se levantaba mi tía Cristina a cocer el pan. Tenía un horno, pero grande. Y después tenían unos burritos y los chiquillos salían a vender el pan a la gente por ahí. Y un canasto a cada lado llenito de pan. Ahora tengo 88. La Lola dice que tengo 89, pero... 89 dijo el otro día. Sí, Ya. a lo mejor son 89. Como muchos niños en aquella época, la señora Lucía pudo asistir a la escuela solo durante los primeros años de su niñez. En esta entrevista relató algunos episodios de su infancia y de cómo su madre le enseñó el oficio de lavandera. Sí, aquí fui a la escuela, hasta sexto. Cuando uno llegaba al sexto, ya después no había más para estudiar. Los administradores a eso le pagaban más y le alcanzaba para educar más a sus hijos. ¿La escuela de acá? Ahí ¿Dónde está el restaurante? sí, pero ahí eran donde cocinaban para los niños de lejos. Había un cocinero, me acuerdo, que le decían el porotito burro. No me acuerdo cómo se llamaba. Y así tenían una tremenda cocina y cocinaba para lo que habían hartos niños, como 500. Y cuando hacían la primera comunión, ocupaban un sitio largo que hay con ladrillos y hortensias. Y ponían unos comedores largos con manteles. Los ponían un paquete de galletas y un paquete dulce y los daban chocolate. Y preparaban el chocolate en unas cuestiones grandes con orejas, con 2 orejas, me acuerdo. Y la señora Elena estaba en el medio, ella ayudando ahí. Cuando hacía las misiones,
Hacía unas misiones preciosas. Venían como 4 o 5 curas. Todas las tardes se reunía la gente y tocaban las campanas. Y ahí llegaban A la iglesia, a la misa, y en la noche hacían misión. Era una semana. Y al último se hacía una procesión, donde habían hartos guasos, porque aquí era grande. Y iban a la cancha, sacaban la Virgen del Carmen, ¿la vio usted? Sí. Y sacaban la Virgen del Carmen y todas las vírgenes que hay las llevaban con estandarte, era preciosa las misiones. Cuando habían misiones en octubre venía harta gente a las casas y se llenaba de gente, y los manteles que hay de puro hilo y todo eso lo lavábamos nosotros. Mire, cuando estaba chiquilla yo, mi mamita a todos los enseñaba a lavar, porque ella era la lavandera de la señora Elena. Y a todas las chiquillas los enseñaba y los llevaba para allá, que le ayudáramos a planchar o a lavar. Hablaba con el caballero de la oficina para que lo sacara libreta de seguro. Nosotros le ayudábamos a ella a lavar, a planchar, a todo eso. Por eso tenemos jubilación ahora, gracias a la mamita. Me subí en un cajón para planchar en las servilletas, con plancha de fierro. Pero ahí tenían de todo para planchar, para lavar. Pero eso sí que había artesa nomás, y agua tenían ahí en las casas. Con esas planchas, claro. Con caldero que había. Un tarrito lo arreglaban especial para echarle carbón. Y ahí poníamos las planchas y arreglaban mango con ropa para pescarlo, si no lo quemaban. Teníamos en la punta de una mesa que planchábamos. Y ahí limpiábamos bien la plancha y planchábamos. Pero era pura ropa fina, de esa de la iglesia también. Las que se ponen, las albas, los curas, esas habían que almidonarlas, hacer un almidón de harina, quedaban piececitas. Los manteles de las mesas del altar, había harto que lavar y planchar todo el tiempo, había que ir todos los días a lavar y planchar. Era muy nombrado el jabón gringo y mi mamá hacía unas lejías para blanquear la ropa. Unos tarros grandes, unos tambores, le echaban ceniza, le echaban harta ceniza y le echaban agua y con la agüita quedaban blanquita la ropa. Ya después, con los años después, cuando llegaron máquinas, bien lavábamos en máquinas y planchas eléctricas. Cuando era joven salí a trabajar a Santiago, así como empleada nomás. Yo no tuve estudios mayores. Cuando me fui como de 15 años. Tocó que se murió la bandera que tenían allá. Así que me llevó la patrona, mientras tanto encontraban una para tener allá en Santiago. Y ahí aprendí más, pues ahí habían puras comodidades, ya había luz y de todo, comodidad, para lavar y para planchar. Cuando la señora Lucía volvió al sector, continuó trabajando en la hacienda San José del Carmen. Allí se desempeñó lavando y planchando para los patrones, tal como lo había hecho su madre. ¿En la mañana a qué hora llegaba? Temprano, porque había una campana, esa era para los trabajadores. Cuando yo iba hasta después de almuerzo, iba toda la tarde, porque yo tenía 3 niños también, pues no podía ir temprano. Todo el día lavando, otros días planchando. Había muchas señoras para que cuidaban, limpiaban el jardín. Y antes les criaban hartas gallinas, tenían un inmenso gallinero. Y me acuerdo que mi hermano, el Lelu, ese trabajaba en el gallinero, entró chiquillón. Y ahí había que amarraran los caballos, la pesebrera, ¿cómo se llama? ¿Pesebrera? Pesebrera. Sí.
Los que trabajaban lejos venían a caballo y los los guardaban ahí. Y ahora se acabó todo eso. Y ya adentro la ramada que le llaman, se llamaba la ramada. Y ahí hacían los porotos para los inquilinos. Y todos los días salían con una carreta, con bueyes y unas tremendas ollas. Y yo cuando estaba más chica iba a buscar la ración de poroto. Les daban una ración de poroto y 2 galletas. Había tanta gente trabajando. Los cocineros, las niñas que hacían el aseo, esas eran las que vivían ahí en las casas. La señora Clara Contreras, los Contreras eran. Ahora no queda nadie, ya queda don Sergio Contreras. Ahora dentro no vive nadie ahora en las casas. Antes, cuando estaba chica yo, habían peinadores en las piezas. En cada pieza un peinador con lavatorio, un recipiente, y vacinica también, y jarro. Antes lo alumbrábamos con chonchón. Un tarrito que habían, le echaban petróleo adentro, le ponían un hoyito a un tarro vacío, y entonces le echaba el petróleo y con una mecha asomadita y alumbraba harto en la cocina. Lo que sí que para las piezas no, porque lo amanecíamos con el negro aquí. Al lado para allá, donde hay hartas casas para allá, después de la iglesia, había un taller que habían varios maestros. Y el papá era maestro. La fragua, le nombraba la fragua, y nos hacían palas, cuchillones, cosas de esas de fierro. Pero mi mamá era la que trabajaba más, porque ella era obligada, y por obligada le pasaban la casa. Y le dan galletas, él, como le decía, 2 galletas y una ración de poroto. Éramos felices. Menos mal, porque me queda todavía memoria. Sí. No se me olvidan nunca las cosas de antes. Para algunos, vivir en el campo hoy es sinónimo de tranquilidad. En el pasado, una vida en el campo significaba una vida de trabajo y sacrificio permanente, tanto para hombres como para mujeres. La señora Lucía es parte de aquellas mujeres que han sido un pilar fundamental para sus familias y que hoy, junto a muchos, forman parte de la historia del inquilinaje y parte de la identidad de Palmilla.